Son Monumental. Cada partido seleccionará un sobre con preguntas de especialistas y figuras políticas. En el sobre hay 4 preguntas. Uno de los 2 candidatos a la vicepresidencia escogerá a un especialista para que le formule la pregunta y tendrá solo 1 minuto para contestar. El siguiente partido escogerá una segunda pregunta para la agrupación que participa en ese momento. A los 45 segundos sonará una identificación para indicar que el tiempo se agota. Cuando se cumpla 1 minuto, el micrófono se apagará automáticamente. Son las 11:23 de la mañana. Cada uno, como decíamos en las instrucciones, para repasarles, tiene un sobre que sorteamos antes de entrar al debate con el nombre de 4 especialistas. El partido deberá escoger a uno de los especialistas a quien le responderá la pregunta. Así es que vamos a empezar por el Frente Amplio, que le correspondió en el sorteo el sobre que tiene a los especialistas: Jorge Vargas, director del programa Estado de la Nación; Marco Castillo, el presidente del Movimiento Diversidad; Monseñor Ángel San Casimiro, obispo de Alajuela; y Rudolf Luque, quien es economista de la Universidad de Costa Rica. Así es que ustedes nos dicen a cuál de los 4 especialistas escogen. Marco Castillo. A don Marco Castillo. Escuchemos. ¿Estaría usted en disposición de contar con asesoría de personas abiertamente LGBTI como asesores y asesoras en un eventual gobierno suyo? Absolutamente. La orientación sexual es tal vez una de las formas más perversas de discriminación, y los costarricenses todos somos iguales y tendremos el mismo derecho en un gobierno del Frente Amplio para ser no solo asesores, sino para tener realmente puestos hasta de ministerios, porque me parece que es injusto absolutamente juzgarlos por eso, y igualmente para todas las personas de diferente raza, de diferente iglesia, de diferente color. O sea, no, el Frente Amplio jamás podría pensar en discriminar por ninguna razón, y mucho menos por su orientación sexual. Doña Dagmar, muchas gracias. De estos especialistas que quedaron sin responderse, que son Jorge Vargas, Monseñor Ángel San Casimiro y Rudolf Luque, el Movimiento Libertario escogerá a uno de esos 3 especialistas para que conteste el Frente Amplio. Así es que le damos un tiempo a doña Abril y a don Telmo para que ellos decidan a quién de ellos. Adelante, son don Jorge Vargas, Monseñor Ángel San Casimiro y Rudolf Luque, el economista de la Universidad de Costa Rica. Don Jorge Vargas. Don Jorge Vargas. ¿Qué criterio tiene y cómo modificaría las políticas y acciones de planificación urbana en Costa Rica? Don Walter, doña Dagmar. Vamos a ver si logramos repetir la consulta, por favor, de don Jorge Vargas. ¿Qué criterio tiene y cómo modificaría las políticas y acciones de planificación urbana en Costa Rica? Don Walter o doña Dagmar, no sé. Yo tengo que confesar, yo soy un poco sordo. No se preocupe. Y no entendí cómo empieza la pregunta. ¿Alguien me lo puede explicar? Claro. Tiene. Es más, yo aquí ¿Qué criterios tiene? Yo aquí la tengo por escrito, don Walter. Dice, ¿cómo modificaría y qué criterio tiene de las políticas y acciones de planificación urbana? Sí. Yo pienso que la planificación urbana es una de las cosas más descuidadas de nuestras sociedades. Las ciudades crecen desordenadamente y el resultado es estos desastres que estamos viendo constantemente. Yo pienso que es fundamental reforzar, por ejemplo, los planes locales, ¿verdad? Cada localidad debe aprobar un plan de crecimiento y un plan de circulación dentro de sus comunidades. Don Walter, muchas gracias. Le recuerdo que cuando suene la señal tiene 15 segundos más aún para completar su idea. Bueno. Entonces vamos ahora con el Movimiento Libertario. A ustedes les correspondió el sobre que tiene a Vladimir de la Cruz, el analista político; a Ronaldo Blair, sindicalista de Habdeba; Monseñor José Francisco Ulloa, obispo de Cartago; y Albino Vargas, secretario general de ANEP. ¿A quién escogen? A Vladimir de la Cruz. Por favor, don Vladimir. ¿Cuáles considera usted que son los principales 3 problemas que afronta el próximo gobierno y cómo cree que pueden resolverse? Parece.
Sí, nosotros vemos que el principal problema es el alto desempleo, que afecta particularmente a los jóvenes. Las personas jóvenes de 18 a 34 años son los más afectados. Eso está vinculado también, como habíamos mencionado, con pobreza y desigualdad. Entrándole a la creación activa de empleos, nosotros podemos resolver los tres problemas en un alto grado. Y quedaría entonces para la obra del Estado, en la rama social, a que quede la resolución de los problemas de quienes no se pueden incorporar a la fuerza del trabajo en razón de edad, en razón de algún impedimento. Pero la principal herramienta es creación de empleo. Y para hacerlo, lo primero que tenemos que hacer es no poner impuestos, porque los impuestos detienen el crecimiento económico y entonces evitan que se creen los empleos que el país requiere. Don Telmo, muchas gracias. Le corresponde al Partido Unidad Social Cristiana escoger a uno de los tres especialistas que quedaron sin responder por parte del Movimiento Libertario. Tenemos a Ronaldo Blair, para que ellos respondan. Ronaldo Blair, el dirigente sindical de Habdeba, Monseñor José Francisco Ulloa o Albino Vargas. Ahí ellos se están poniendo de acuerdo para contarnos. Don Albino Vargas, por favor, para que conteste entonces el Movimiento Libertario. Adelante. Usted podría darnos dos medidas concretas, bien concretas, de cómo podríamos hacer para garantizar el empleo a personas de 35 o 40, de 35 años o de 40 años o más, incluso que estas personas de verdad sintieran que una nueva política pública los va a tomar en cuenta para que no sean discriminados en razón de edad para obtener un empleo. Muy bien, don Albino, creo que es una buena pregunta. Hay un esquema, hemos trabajado con la Cámara Nacional de Turismo, el Canatur, para activar el sector turístico que genera una gran cantidad de empleos, no solo directos, sino indirectos. Según cálculos de expertos, por cada empleo directo en turismo se generan 2,5 indirectos. El turismo tiende a crear mucha actividad en el campo, fuera de la ciudad y también dentro de la ciudad. Es una manera concreta. La otra parte tiene que ver con la educación. La educación tiene que tener, a nuestro juicio, un elemento adicional que permita a las personas incorporarse a la fuerza de trabajo en una economía que ya está globalizada. Hay que reconocer que una serie de labores que antes la hacía uno a mano, por ejemplo, un contador, ya eso lo hacen máquinas. Los computadores prácticamente mantienen al día las contabilidades, entonces hay que salir de esos sectores que fueron sustituidos por las máquinas y por la tecnología y recapacitar a la gente. Don Telmo, muchas gracias. Son las 11:30. Le corresponde a la nómina del Partido Unidad Social Cristiana, quienes escogieron el sobre que tiene 4 especialistas: Ewald Acuña, ex juez y analista judicial; Ofelia Teitelbaum, defensora de los habitantes; Mariano Rodríguez, secretario general de APSE; y Gustavo Araya, analista político. ¿A quién escogen? Mariano Rodríguez. Vamos a escuchar entonces la pregunta de don Mariano Rodríguez, secretario general de APSE. ¿Qué opinión tienen los candidatos a la presidencia de la República, a quienes corresponda la pregunta, en relación con la propuesta de reversión del mandato constitucional en educación que busca reducir el porcentaje, el 8% del PIB actual, en un porcentaje menos? Señores. Jamás. Nosotros hemos sido claros, los socialcristianos, en que luchamos por el 8%, y es grave que en el actual presupuesto que en este momento ingresa a la Asamblea Legislativa, de 6.6 billones no presupuestaron el 8% para la educación. Nosotros nos comprometemos a llevar a la educación a este 8%. ¿Para qué se necesita este 8%? Para una educación de calidad, para una educación donde haya infraestructura humana para todos los estudiantes, para una educación donde los profesores puedan estar no interinos, sino en propiedad. En este momento hay 23.500 profesores en interinos. Nosotros creemos en una educación donde cada persona, cada docente, además de su preparación, pueda aportar al país una mejor educación para el desarrollo de Costa Rica. Gracias, don Carlos. Le corresponde a la nómina del PAC escoger a uno de los 3 especialistas que quedaron sin respuesta del Partido Unidad Social Cristiana. Son Ewald Acuña, ex juez, analista judicial; Ofelia Teitelbaum, defensora de los habitantes; o Gustavo Araya, quien es especialista en comunicación política. Gustavo Araya.
Gracias, doña Ana Elena. Vamos a escuchar entonces la pregunta de Gustavo Araya para que responda el Partido Unidad Social Cristiana. Las políticas públicas específicas, una o dos políticas públicas específicas que creen deberían de implementar para dar apoyo al sector interno de la economía, ya que él siempre ha sido el externo y el financiero el que se ha visto beneficiado. ¿Cómo ayudar a pequeños productores? ¿Cómo ayudar a la industria nacional? ¿Y cómo ayudar a la agricultura nacional? Don Carlos o doña Patricia. Dos cosas concretas. Uno, obviamente el crédito. Hay que facilitar el crédito pequeño, el crédito que se requiere para hacer pymes, el que da movilidad al mercado interno. Y dos, de regulación de tramitología. Cuando alguien quiere poner un pequeño negocio y se enfrenta a un montón de trámites que cuestan dinero, las grandes transnacionales tienen asesores y tienen quien les indique cómo hacerlo, pero las personas comunes y corrientes que quieren emprender algo, se les complica muchísimo, se les encarece el trámite y se les va parte de lo que van a invertir en su emprendedurismo en tramitología innecesaria. Esas dos acciones creo que son importantes de desarrollar. Gracias, doña Patricia. Corresponde ahora a las 11:33 al Partido Acción Ciudadana. Ellos por sorteo escogieron el sobre que contiene a Constantino Urcullo, analista político, a doña Gloria Valerín, defensora de las mujeres, a Fernando Rodríguez, economista, y a Fabián Bolio, quien es abogado constitucional. Señores. Escogemos a Fernando Rodríguez. A don Fernando Rodríguez, vamos a escuchar a don Fernando, economista. Él es ex economista de la Universidad Nacional, pero además es experto y analista de Noticia Monumental en política económica. La Contraloría General de la República ha señalado que la ejecución de los recursos con créditos externos es pobre y que en muchos casos no permite acelerar la ejecución de inversión pública. ¿Cómo mejorar el uso de esos recursos, que son préstamos del exterior y que en muchos casos implican altas erogaciones por comisiones de compromiso? Don Helio. Bueno, efectivamente, en un gobierno PAC, el uso de los recursos externos tendrá una altísima prioridad, y una forma de hacerlo es estableciendo, en el corto plazo, un mayor control en todos los proyectos de inversión pública, esto sistematizando electrónicamente, digamos, toda la información, y a un plazo un poquito más largo, el poder tener un proyecto de ley en el cual la información de la ejecución de los proyectos se haga directamente en internet para saber exactamente mes a mes cómo vamos a ir, cómo se están ejecutando todos los proyectos. Gracias a don Helio. Le corresponde a la nómina del Frente Amplio, para cerrar de bloque, escoger a uno de los tres especialistas que dejó sin respuesta el Partido Acción Ciudadana. Son Constantino Urcullo, analista político, doña Gloria Valerín, defensora de los derechos de las mujeres, y don Fabián Bolio, abogado constitucionalista. ¿Quién escogen para que responda el PAC? Gloria Valerín. Doña Gloria Valerín entonces planteará la pregunta para que responda el PAC y cerramos así el segmento. Escuchemos. Desde hace 12 años, la condición de las mujeres en Costa Rica se ha deteriorado visiblemente. ¿Cuáles son las dos propuestas concretas que ustedes tienen para mejorar la situación de las mujeres costarricenses? Doña Ana Elena. Gracias. Bueno, nosotros tenemos dos enormes problemas las mujeres. Uno es la situación de exclusión y pobreza, y el otro la violencia que viven las mujeres. Hay una violencia endémica y sistemática que viven las mujeres, especialmente la inseguridad dentro de sus propias casas. Lo primero que nosotros haríamos es reforzar todo plan institucional de prevención, atención a la violencia con una perspectiva de género, en donde aseguremos que las mujeres ya de alguna forma no deben morir más a manos de sus compañeros ni vivir una violencia tan sistemática como la que se ha vivido históricamente, doña Gloria, no es únicamente en los últimos 12 años. Además de eso, lo mencionábamos antes, el Partido Acción Ciudadana tendrá políticas específicas de lucha contra la pobreza, no de administración de la pobreza, escúchese bien, sino de lucha contra la pobreza para poder barrer la misma. Y esta pobreza tiene una cara de mujer. Por lo tanto, nosotros haremos desde el gobierno de Luis Guillermo Solís una política específica de atención a toda mujer y sus hijos en condición de pobreza.